Hola, hola, mis chismosos favoritos. Qué alegría tenerlos una vez más aquí, en su canal favorito de farándula turca, donde la información vuela más rápido que una alfombra mágica en Estambul. Espero que estén listos porque hoy tenemos una bomba que va a hacer temblar los cimientos de la industria del entretenimiento en Turquía. Y créanme, cuando digo bomba me refiero a bomba con mayúsculas y luces de neón. Hoy vamos a hablar de dos de las figuras más queridas y a la vez controversiales del panorama actoral turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, sus nombres juntos todavía provocan escalofríos y suspiros en muchísimos fans alrededor del mundo. Y es que ¿quién puede olvidar su romance de ensueño, su química explosiva en la pantalla, y la dolorosa ruptura que dejó a miles con el corazón roto? Pero dejen los pañuelos a un lado, porque la historia de hoy no es sobre el pasado, sino sobre el presente, y sobre un futuro que podría estar a punto de cambiarlo todo. ¿Se acuerdan de ese silencio sepulcral que rodeó a Hande y Kerem después de su separación? Pues parece que las aguas se están moviendo, y lo que está emergiendo desde las profundidades es algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Hoy les vamos a revelar información exclusiva, que nos ha llegado directamente desde fuentes muy cercanas a Kerem Bürsin. Una información que involucra al mismísimo manager del actor, y una propuesta que, según nos cuentan, dejó a Hande Erçel completamente en shock. Así que prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, rumores jugosos y teorías conspirativas dignas de la mejor telenovela turca. Pero antes de sumergirnos en este mar de chismes, quiero pedirles un pequeño favor, no olviden suscribirse al canal. Si son tan fanáticos de la farándula turca como nosotros, este es el lugar perfecto para estar al tanto de todas las novedades, exclusivas y salseos que ocurren en el mundo del espectáculo otomano. Además, activando la campanita, se asegurarán de ser los primeros en enterarse de todas nuestras noticias. Así que no se lo piensen más y únanse a nuestra gran familia chismosa. Ahora sí, vamos al grano. Bien, agárrense fuerte porque lo que les voy a contar es cuanto menos sorprendente. Resulta que según nuestras fuentes, hace apenas unas semanas el manager de Kerem Bürsin, cuyo nombre vamos a mantener en el anonimato por razones obvias, contactó directamente a Hande Erçel. Hasta ahí, nada fuera de lo común, ¿verdad? Al fin y al cabo, ambos son figuras públicas, y es normal que sus representantes se pongan en contacto por temas profesionales. Pero lo que vino después fue lo que dejó a Hande sin palabras. Al parecer, el manager de Kerem le hizo una propuesta para volver a trabajar juntos. Pero no en cualquier proyecto, no en una simple campaña publicitaria o una pequeña colaboración. No. La propuesta era mucho más ambiciosa, mucho más arriesgada, y mucho más provocadora. La idea del manager era crear una nueva serie de televisión, protagonizada, por supuesto, por Hande Erçel y Kerem Bürsin. Una serie que explotara al máximo la química que ambos demostraron tener en Senkalkapm, pero con una historia completamente nueva, con personajes más maduros y complejos, y con un guión que prometía ser adictivo y lleno de sorpresas. Imagínense por un momento la magnitud de esta propuesta. Después de una ruptura tan mediática, después de meses de rumores y especulaciones sobre su mala relación, que el manager de Kerem le propusiera a Hande volver a trabajar juntos. Era algo impensable. Y según nos cuentan, la reacción de Hande fue de puro shock. Podríamos decir que fue un shock digno de una escena de telenovela, ojos como platos, mandíbula desencajada y un silencio atronador que se extendió por varios segundos. Imaginen la cara de Hande. Seguro que las capturas de pantalla de ese momento serían oro puro para los memes. Nuestras fuentes nos aseguran que Hande no se esperaba para nada esta propuesta. Estaba tan sorprendida que en un primer momento no supo qué responder. Necesitó tiempo para procesar la información, para asimilar la idea de volver a compartir set de grabación con Kerem, para revivir, aunque fuera de forma profesional, la conexión que una vez tuvieron. Según nos chismorrean, después de la llamada, Hande estuvo dando vueltas por su casa como un trompo, hablando sola y preguntándose si todo era una broma pesada. Pobre, la entendemos perfectamente. Yo también me quedaría en shock si me propusieran trabajar con mi ex después de una ruptura tan pública. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque obviamente la decisión de aceptar o rechazar la propuesta no era sencilla. Hande tenía que tener en cuenta muchos factores, su propia carrera, sus planes a futuro, su relación actual con Kerem, y por supuesto, la opinión de su círculo cercano, incluyendo a su actual pareja, Hakan Sabank. Aquí es donde entra en juego el drama familiar, amigos. Imaginemos la cena familiar con los Sabank donde Hande tuvo que explicar la propuesta. Seguro que hubo miradas asesinas y preguntas incómodas. Ya me veo a la suegra de Hande frunciendo el ceño y diciéndole, querida, ¿estás segura de que quieres volver a meterte en ese avispero? ¿Pero por qué el manager de Kerem le hizo esta propuesta a Hande? ¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones?
¿Acaso buscaba revivir el fenómeno Anker para impulsar la carrera de Kerem? ¿O quizás había algo más detrás de todo esto? Aquí es donde se desata la guerra de teorías conspirativas, mi gente. Abróchense los cinturones porque esto se pone bueno. Aquí es donde empiezan a surgir las teorías conspirativas. Algunos creen que el manager de Kerem, al ver que la carrera del actor había perdido un poco de fuelle después de Senkalkam, decidió recurrir a la fórmula del éxito, juntar de nuevo a Hande y Kerem en la pantalla. Una jugada arriesgada, sí, pero que podría reportarles enormes beneficios económicos y de popularidad. Imaginen la cantidad de marcas que se pelearían por patrocinar la serie. Sería un negocio redondo. Y claro, el manager de Kerem, como buen tiburón de la industria, no iba a dejar pasar esa oportunidad. Otros, más románticos, piensan que el manager de Kerem, al ver la tristeza que ambos actores mostraron después de la ruptura, quiso darles una segunda oportunidad, aunque fuera en el ámbito profesional. Que quizás en el fondo creía que todavía existía una chispa entre ellos, y que trabajar juntos podría reavivar la llama del amor. ¡Ay, qué bonito! Esta teoría me encanta porque me recuerda a las películas de Hollywood, donde los protagonistas se reencuentran después de años y se dan cuenta de que siguen enamorados. Quién sabe, quizás el manager de Kerem es un romántico empedernido. Y luego están los más escépticos, que creen que todo esto es una simple estrategia de marketing, una forma de generar ruido mediático y mantener a Hande y Kerem en el candelero. Que no hay sentimientos reales involucrados, ni intenciones ocultas, sino simplemente un cálculo frío y racional para maximizar sus beneficios. Esta es la teoría más realista, pero también la más aburrida. Pero no podemos descartarla, porque en el mundo del espectáculo, todo vale para conseguir más fama y dinero. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la propuesta del manager de Kerem ha generado un auténtico terremoto en la farándula turca. Todo el mundo está hablando de ello, y las redes sociales están que arden con comentarios, especulaciones y debates sobre el futuro de Hande y Kerem. Los hashtags #Anker is real, #Hande y Kerem juntos de nuevo y #que vuelva el amor se volvieron tendencia mundial en cuestión de horas. La locura total. Y los fans de Senkalkam desempolvaron sus edits y vídeos favoritos de la pareja, inundando las redes sociales con nostalgia y esperanza. Pero, ¿qué opina Kerem de todo esto? ¿Estaba al tanto de la propuesta del manager? ¿La apoyaba? ¿O quizás se trataba de una iniciativa unilateral de su representante? Aquí es donde el misterio se intensifica. La figura de Kerem en todo este embrollo es clave, pero al mismo tiempo, la más enigmática. Aquí es donde la información se vuelve un poco más confusa. Nuestras fuentes no han podido confirmar si Kerem estaba al tanto de la propuesta antes de que se le hiciera a Hande. Algunos aseguran que sí, que él mismo dio el visto bueno a la idea, e incluso participó en la elaboración del proyecto. Imaginen a Kerem y al manager sentados en una mesa, planeando cómo reconquistar a Hande a través de una serie de televisión. Sería como una escena de una película de espías. Otros, en cambio, sostienen que fue el manager quien tomó la iniciativa, sin consultarle previamente a Kerem. En este caso, el manager sería un lobo solitario que actúa por su cuenta, sin importarle las consecuencias. Lo que sí sabemos es que Kerem nunca se ha pronunciado públicamente sobre el tema. Ha mantenido un silencio absoluto, evitando cualquier pregunta relacionada con Hande o con la posibilidad de volver a trabajar juntos. Un silencio que obviamente ha alimentado aún más las especulaciones y los rumores. El silencio de Kerem es más ensordecedor que un concierto de rock. Cada vez que le preguntan sobre Hande, él sonríe y cambia de tema. Un maestro del escapismo. Pero claro, su silencio no hace más que echar leña al fuego y avivar la curiosidad de los fans. Y mientras tanto, ¿qué ha hecho Hande? Pues, según nos cuentan, después de la sorpresa inicial, se tomó un tiempo para reflexionar sobre la propuesta. Habló con su familia, con sus amigos, con su pareja, Hakan Sabank, y con sus representantes. Analizó los pros y los contras de volver a trabajar con Kerem, y sopesó las posibles consecuencias de su decisión. Imaginen a Hande reunida con sus amigas, tomando un té y analizando la situación al detalle. Seguro que la conversación fue larga y llena de consejos. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la conversación con Hakan Sabank. Apuesto a que no fue un plato de buen gusto para él. Y finalmente, después de mucha deliberación, Hande tomó una decisión. Una decisión que, según nuestras fuentes, fue rechazar la propuesta. Sí, lo han oído bien. Hande Erçel rechazó la oferta del manager de Kerem Bürsin para protagonizar una nueva serie juntos. El bombazo del año, señores. Hande le dijo no a Kerem. Un golpe bajo para los fans de Anker, pero una victoria para la estabilidad emocional de Hande. ¿Las razones? Pues, según nos cuentan, son varias. En primer lugar, Hande no quería revivir fantasmas del pasado.
Consideraba que su relación con Kerem era cosa del pasado, y que no tenía sentido volver a abrir esa herida, ni siquiera por motivos profesionales. Ande prefiere pasar página y seguir adelante. No quiere quedarse anclada en el pasado, y tiene toda la razón. A veces es mejor cerrar capítulos y empezar de nuevo. En segundo lugar, Ande quería proteger su relación actual con Hakan Sabank. Sabía que volver a trabajar con Kerem podría generar celos e inseguridades en su pareja, y no quería poner en riesgo su relación por un proyecto profesional. Ande prioriza su relación con Hakan. Y es comprensible. No quiere poner en peligro su felicidad por un proyecto que podría traer más problemas que beneficios. Y en tercer lugar, Ande quería seguir explorando nuevos caminos en su carrera. Sentía que ya había demostrado su talento en Senkalkam, y que era hora de asumir nuevos retos, de interpretar personajes diferentes, de trabajar con otros directores y actores. Ande quiere reinventarse. No quiere encasillarse en el papel de chica enamorada, y quiere demostrar que tiene mucho más que ofrecer como actriz. La decisión de Ande obviamente decepcionó a muchos fans de Anker, que soñaban con verlos juntos de nuevo en la pantalla. Pero también fue aplaudida por aquellos que consideraban que era lo mejor para su carrera y para su vida personal. La polémica está servida. Los fans de Anker están furiosos con Ande y la acusan de haber roto sus corazones. Pero otros la defienden y la apoyan en su decisión. La guerra entre los fans está declarada. ¿Y ahora, qué pasará? ¿Se acabó aquí la historia de Ande Ercel y Kerem Bürsin? ¿O quizás el destino les tiene reservada alguna otra sorpresa en el futuro? El futuro es incierto, amigos. Pero en el mundo del espectáculo, todo puede pasar. Quién sabe, quizás dentro de unos años Ande y Kerem se reencuentren y decidan darle una segunda oportunidad a su amor. Soñar es gratis. Es difícil saberlo. Lo que sí podemos afirmar es que la propuesta del manager de Kerem ha dejado una huella imborrable en la farándula turca, y que ha demostrado que la relación entre Ande y Kerem sigue siendo un tema que genera un gran interés y expectación. Anker sigue vivo en el corazón de los fans. Y aunque no los veamos juntos en la pantalla, su historia de amor seguirá siendo recordada como una de las más bonitas de la televisión turca. Y hasta aquí nuestro chisme bomba de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta exclusiva tanto como nosotros disfrutamos trayéndosela. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Resumiendo, hoy les contamos sobre la sorprendente propuesta del manager de Kerem Bürsin a Ande Ercel para protagonizar una nueva serie juntos, una oferta que, según nuestras fuentes, dejó a Ande en shock. Les revelamos los posibles motivos detrás de esta propuesta, las reacciones de Ande y Kerem, y la decisión final de Ande de rechazar la oferta. Una historia llena de giros inesperados, rumores jugosos y teorías conspirativas que, sin duda, ha sacudido los cimientos de la farándula turca. Un culebrón digno de la mejor telenovela turca. Pero la cosa no termina aquí, mis chismosos. Porque como buenos detectives del corazón, hemos estado investigando más a fondo y hemos descubierto algunos detalles jugosos que no pueden perderse. El guión secreto ***. Al parecer, el guión de la serie propuesta era un borrador que ya circulaba por los despachos de algunas productoras. Se trataba de una historia de amor adulta, ambientada en el mundo del arte contemporáneo de Estambul. Ande interpretaría a una joven galerista con un pasado misterioso, y Kerem a un artista atormentado en busca de inspiración. La chispa entre ellos surgiría en medio de subastas, exposiciones y secretos familiares. Un argumento digno de una película de Almodóvar. La reacción de Hakan ***. Nuestras fuentes nos confirman que Hakan Sabank no recibió la propuesta con la mejor de las sonrisas. Al parecer, hubo una fuerte discusión entre Ande y él, en la que Hakan le reprochó a Ande su pasado con Kerem y le pidió que no pusiera en riesgo su relación. Aquí hubo drama del bueno. Se rumorea que Hakan llegó a amenazar a Ande con terminar la relación si aceptaba la propuesta. Un ultimátum en toda regla. El silencio de Kerem ***. El silencio de Kerem Bürsin ha sido interpretado de muchas maneras. Algunos creen que Kerem estaba esperando la respuesta de Ande para pronunciarse, mientras que otros piensan que el actor estaba completamente ajeno a la propuesta y que el manager actuó por su cuenta. Lo cierto es que el silencio de Kerem ha generado aún más expectación y ha mantenido a los fans en vilo. Kerem es un maestro de la intriga. El futuro de Anker ***. Aunque Ande haya rechazado la propuesta, esto no significa que el capítulo de Anker esté cerrado para siempre. En el mundo del espectáculo, las cosas cambian de un día para otro, y quién sabe, quizás dentro de unos años Ande y Kerem se reencuentren y decidan darle una segunda oportunidad a su relación, tanto personal como profesional. La esperanza es lo último que se pierde.
Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles las noticias más exclusivas y salseantes del mundo del espectáculo otomano. Ustedes son los mejores chismosos del mundo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la propuesta del manager de Kerem? ¿Creen que Hande hizo bien en rechazarla? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor: si les gustó el vídeo, no olviden darle un like. Compartan este chisme con sus amigos y familiares fanáticos de la farándula turca. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán las noticias más frescas y exclusivas del mundo del espectáculo otomano, así que no se pierdan nada. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más exclusivas y más salseo turco. Hasta la próxima. Ciao, ciao.